Buenas a todos y todas. Estamos de nuevo con el COINDIS Informa, el programa del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad. Y hoy tratamos un tema muy importante para la población con discapacidad del país, como lo es la reforma de la ley del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y sus nuevas funciones. Para eso tenemos el día de hoy al señor Eric Chacón Valerio, presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que en adelante va a ser el CONAPDIS, y el señor Manuel Mejía Méndez, coordinador del Comité de Información de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Para ponerles en contexto, durante muchos años se luchó para que se cambiara y se hiciera una reforma de la ley del Consejo, porque esta ley básicamente lo que tenía era un paradigma anterior, basado, como su nombre lo dice, rehabilitación, educación especial, y con la reforma de la ley lo que se pretende es tener un paradigma de derechos y que ejerza su rectoría a nivel del país. Para esto tenemos los invitados y empezamos con don Eric Chacón. ¿Qué opinión le merece esta reforma de la ley del Consejo y qué beneficios va a traer para la población con discapacidad? Bueno, la primera impresión, tal vez que le da a uno la reforma de la ley, es el cumplir con una demanda de los tiempos, ¿verdad? Que es romper los paradigmas. La ley anterior del Consejo, que no le criaba como ente rector, sino que era una institución más de asistencia social, era una ley que obedecía a procesos, a paradigmas superados hace mucho, y que con esta nueva ley, con ABDIS, digamos que le cumplimos con una demanda de los tiempos, ¿verdad? Que es actualizarnos, que es remozar todo lo que es el tema de discapacidad y tal vez la esperanza de que a partir de esta ley podamos tener una institución rectora con un nuevo aire y que realmente asuma ese tema de rectoría. Y tal vez un poco para las personas que nos están viendo, pues también cumplir con la convención ratificada a nivel de nuestro país con la ley 8661, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo que hace es esto, ver un tema de derechos de personas y no un asistencialismo que es lo que hacía el paradigma anterior. Bueno, vamos a tener también aquí a don Manuel. ¿Qué opinión le merece esta reforma a la ley del Consejo? ¿Y en qué considera usted que se va a ver beneficiada las personas con discapacidad y en especial las organizaciones a las cuales usted como coordinador son las que llevan a cargo de informar al país sobre todos esos temas? ¿Qué opinión le merece? Sí, Frank, mira, a mí me parece que siempre es importante los cambios y esa ley se espera un cambio precisamente en el paradigma por la antigua ley que tenía este consejo, que estaba relacionado más con un paradigma más desfasado y deshumanizado, y ahora con estas nuevas tendencias de derechos humanos hacia las personas con discapacidad. Claro, yo esperaría que esta ley pues traiga un cambio en el paradigma, sobre todo en el paradigma de rehabilitador, y que podamos lograr hacer conciencia precisamente en la ciudadanía sobre lo que es un nuevo paradigma de derechos humanos, y que las personas con discapacidad pues somos parte de esa diversidad, y que aquí también es importante, me parece a mí, tal vez un cambio, que eso habría que ver si esta ley podría también provocar o producir en medio, inclusive entre la misma institución, sobre la conciencia sobre lo que significa o sobre el concepto real de lo que es la discapacidad en estas épocas, ¿verdad? Manuel, ¿considera que con este cambio, con esta reforma a la ley del Consejo, las organizaciones se podrían ver beneficiadas? A ver, tal vez leyendo, estudiando un poco la ley, habría que conocerla un poco más profunda. Yo no sé si podría beneficiarse un poco más las organizaciones, aunque la misma ley habla de que
el Consejo debe de apoyar mucho en ese sentido, pero no creo como que las organizaciones sean favorecidas. Me parece que tal vez podría ser favorecida la población en general, pero desde el punto de vista de conceptos. Eso es lo que más yo creo. ¿Qué opinión le merece, Eric, lo que comenta don Manuel? Sí, yo coincido con él que esta ley va más en el ámbito institucional. Como institución estatal, pues lo que busca es regular y propiamente dar una rectoría sobre la parte estatal y en algún grado sobre la parte privada. En sí la ley no tiene artículos, no aterriza, por decirlo así, en razón de las organizaciones sociales de las personas con discapacidad, por lo que no esperaría uno que de entrada vaya a cambiar de alguna manera la relación que se tiene entre las organizaciones sociales y el Consejo como ente rector. Tal vez a largo plazo, y ya cuando esta institución asuma roles más de rectoría, podría uno pensar que eventualmente para ejercer una rectoría significativa de impacto, esa institución debería o deberá crear alianzas estratégicas con las organizaciones sociales en todo el país a efecto de tener un mayor impacto, no solo a nivel de regiones alejadas, sino también a nivel de temas específicos. Pero eso está por verse, ¿verdad? Yo creo que, igual que lo dice Manuel, en este momento las organizaciones sociales tal vez son grandes espectadores y también con la misma expectativa, con la misma esperanza o ilusión que tenemos el resto de la población con discapacidad. Fran, hay una palabra que menciona don Eric, que me parece que el Consejo en estos últimos años no ha tomado en cuenta, es la palabra, el término alianza. O sea, el Consejo Nacional de Rehabilitación aquí no ha hecho ningún tipo de alianza con las organizaciones para mejorar y para poder hacer esa función que le corresponde actualmente como ente rector, que siempre yo he tenido la inquietud y la duda si realmente ese consejo actualmente está haciendo la función de rector o está cumpliendo con ese rol de rector, que es muy difícil digamos, y muy importante que el consejo mismo en sí esté claro en lo que es ser un ente rector en un tema específico, en este caso la discapacidad. Ok, ambos coinciden en que de momento las organizaciones eventualmente de momento no se verían beneficiadas hasta no ver cómo se va desarrollando la labor con la nueva institución, y llamémoslo nueva institución, porque al final va a tener que venir un proceso de actualización de lo que estamos haciendo y cumplir con las funciones que nos manda la ley en este momento, la ley del CONAPDIS. Importante lo de las alianzas. ¿Por qué? Porque para que se desarrolle a nivel de la función pública una labor en donde el beneficiado es el ciudadano, y en este caso las personas con discapacidad, debería de haber una participación activa, ¿verdad? Entonces pareciera que estas alianzas, estos temas de derecho, de incidencia política, no se están dando tan frecuentemente o de manera oportuna, y que eventualmente con esa rectoría que pueda ejercer el Consejo con la nueva ley, pueda darle ese rol protagónico. Francisco, mira, por ejemplo, y te pongo el ejemplo muy claro del Comité de Información de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Aquí el Consejo, lo único que nos da es, obviamente, los recursos económicos, pero nunca nos llaman, digamos, para hacer algún tipo de convenios, alianzas, para comunicarnos con las organizaciones, para realizar algún tipo de alianzas, valga la palabra, con organizaciones fuertes de aquí de este país. A nosotros nunca nos han llamado ni nos han tomado en cuenta para eso. Entonces, yo no veo tampoco como que la ley vaya a propiciar ese cambio. No sé hasta dónde, pero no la veo en un futuro muy cercano. Pregunto, Manuel, si esto se trata porque
el Consejo no ha tomado mucho en cuenta las organizaciones para estas alianzas o esta participación activa, o es que las organizaciones no hemos golpeado la mesa para posicionarnos e incidir en la toma de decisiones. Me parece así que es más lo segundo. Me parece que las organizaciones tampoco se han dado cuenta del potencial que tienen, de la capacidad que tienen y tampoco han reconocido lo que es el ente rector como ente rector. Y tampoco le han exigido al Consejo Nacional de Rehabilitación, hoy CONADIS, tampoco le han exigido lo máximo. O sea, no le han exigido lo que realmente debería el Consejo hacer por la población con discapacidad. Don Eric, ¿qué opinión le merece esto que comenta don Manuel, de que pareciera que hay un tema entre no los acercamos como institución pública, las organizaciones no golpeamos la mesa? ¿Qué opinión le merece? ¿Esta nueva reforma podría eventualmente beneficiar esto o estaríamos en la mejor disposición a la hora de plantear y actualizar la estructura de la institución que se pueda visualizar este tema que podría ser un trabajo en conjunto con las organizaciones? Bueno, aquí hay dos puntos de vista, digamos. Uno, el de las organizaciones, que también hay que ir a la mea culpa, ¿verdad? O sea, las organizaciones también nos ha faltado articulación, nos ha faltado espacios de diálogo para lograr, a la hora de ir a golpear la mesa, llevar una sola voz. Ahí hemos fallado, ¿verdad? Debemos empezar tal vez por ahí. Por otro lado, tal vez sí hay, con esta reforma a la ley, sí va a ser más fácil el tema de la exigibilidad por parte de las organizaciones hacia el Consejo, porque recordemos que la ley que ha venido rigiendo el Consejo ha sido una ley que en sí no era de rectoría, que era más de asistencia, que no le daba, digamos, ese músculo al Consejo de ser rector. Entonces, también había un poco, bueno, hay que exigirle al Consejo, pero ¿basados en qué artículo? Únicamente en un pronunciamiento, en una interpretación de la Procuraduría General de la República que dice que somos ente rector. Ahora las organizaciones vamos a poder decirle al Consejo, mire, señores, en el artículo tal de la ley de CONADIS dice que ustedes tienen o son los llamados a obligar a velar por esto y esto y esto. Entonces ya vas a tener de dónde agarrarte. Una herramienta. Eso sí lo tendríamos en esta ley. En la ley que está vigente, que ya está a punto de derogarse, en esa ley no lo tenemos, porque si vos ves las funciones del Consejo, lo reitero, no era ese el fin cuando se creó. Entonces, yo pienso que debemos tener muy en cuenta esas dos cosas, la falta de articulación, la falta de un diálogo oportuno entre las organizaciones para llevar una voz fuerte hacia el Estado, en este caso a quien representa al Estado en el tema de discapacidad, pero por otro lado la oportunidad que nos da la ley de poder ya citar obligaciones concretas que sí se las va a dar a esta ley y que espero que también el reglamento que se dé de la ley sea lo suficientemente amplio para que también dé un poquito más de músculo, que es lo que requerimos de una institución rectora. Inclusive hay uno de los artículos habla de esa fiscalización, supervisión sobre otras entidades públicas y eventualmente privadas sobre temas de discapacidad que le permitiría al Consejo ejercer esa rectoría que tal vez durante estos años, como muy bien lo menciona don Eric, ha sido bajo una interpretación de la Procuraduría y no ahora como ya en esta ley ya lo determina como su rectoría y que de verdad podríamos pedirle cuentas. Esto nos plantea un reto importante a las organizaciones. ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Cómo podemos hacer para ejercer ese brazo de contraposición, de apoyo, de muchas cosas para lo que es la labor del Consejo? No sé si ustedes lo han visualizado, lo han pensado en algún momento cómo podría hacerse, qué es lo que nos ha faltado a nivel de las organizaciones, porque toda función pública necesita un contrapeso de la ciudadanía. Porque al final hay que recordar que lo que hace la labor institucional es para brindar productos y servicios a toda la población, ¿verdad? Entonces, sería importante, oportuno, necesario y urgente que se tome en cuenta la participación de las personas con discapacidad. Manuel. Sí, no. De hecho que así debería ser. O sea, al final, quienes
que al final la institución está por nosotros, por la población con discapacidad. Y me parece a mí que aquí lo que sí está un poco rudo el asunto es cómo organizar o cómo hacer esa sinergia entre las organizaciones de manera que podamos tener la suficiente fuerza para exigirle al Consejo que cumpla con su deber como ente rector. Entonces, sí está un poco difícil, pero creo que tampoco es algo que se podría decir que no, o sea, es algo que si nosotros nos proponemos y si convencemos a la sociedad, a las poblaciones, a las organizaciones, pues yo creo que habrá un grupo grande que podrá exigirle al Consejo y que presentará a la Junta Directiva de porque yo te voy a decir una cosa, Fran, hay gente de organizaciones que no saben cómo resolver ciertos problemas. Y son ciertos problemas que yo digo, pero esto hay que llevarlo al Consejo, a la Junta Directiva del Consejo y que ellos sean los que decidan, que ellos digan cómo hacerlo y qué hacerlo. Entonces me parece a mí que lo que hay que hacer es informar un poco más, y esto creo que es una responsabilidad del comité, de informar un poco más sobre este tema a las organizaciones de personas con discapacidad. Perfecto, Manuel. Vamos a ir a comerciales y después de nuestros anunciantes vamos a regresar y plantear cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a informar, como lo planteó Manuel, y cómo el Consejo va a desarrollar toda una estrategia para visibilizar el trabajo que viene a partir de la nueva reforma. En un momento regresamos.